Si pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas en el lugar en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Si pilla. Una vez más con Juan Guerra. Hola Juan, ¿cómo estás? Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bien, Juan, acá entonces con un tema que estamos trabajando en esta serie, que es sobre las chuzadas, el escándalo de las chuzadas del DAS, donde estamos hablando de una investigación periodística muy importante, que tiene un valor histórico, periodístico, fundamental para entender un momento de la historia de Colombia, y además un hecho que, digamos, tiene mucho que criticar en términos del ejercicio del poder, de cómo se espió en un momento de la historia a periodistas, a políticos, a magistrados. Y estamos hablando entonces de la investigación de Julián Martínez en su libro Chuzadas, que son los 8 años de espionaje durante la existencia del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sí, y bueno, recordarle también a nuestra audiencia los 2 capítulos previos que tenemos sobre esta investigación periodística. Por si no los han escuchado, sería bueno que pudieran escucharlos para más o menos contextualizarse en lo que vamos a tratar en el episodio de hoy, ¿no, Hernán? Así es, Juan. Entonces, hoy vamos a conversar. Entonces, te invito a que conversemos. Hay un primer episodio que hemos grabado sobre invasión a la intimidad, una especie de matoneo jurídico de intimidación. Entonces, hablamos del Cajar. Y el segundo episodio donde abordamos la operación Puerto Asís. Y en el día de hoy, en esta emisión... Bueno, complementarias a las operaciones que acabas de mencionar, Hernán, hoy vamos a centrarnos y vamos a hablar de la Operación Escalera, una operación llevada a cabo a nivel nacional, una de las más graves que existió en el país, básicamente porque consistió en la infiltración de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, finalmente como durante un gobierno se infiltró la vida familiar, la vida laboral de 23 trabajadores de la rama judicial, de las cortes, de las altas cortes, todo para conseguir información sobre procesos de paramilitarismo, sobre el primo del expresidente Álvaro Uribe. Sí, claro, porque traen serios cuestionamientos a políticas de seguridad, concretamente a las políticas de seguridad en el gobierno del presidente Uribe, que como mencionamos en capítulos anteriores están enmarcadas dentro de la política de seguridad democrática. Entonces aquí nace una cuestión fundamental y es básicamente preguntarnos si el fin justifica los medios. O sea, hasta qué punto nuestros políticos, por defender o intentar lograr ciertos fines, utilizan todos los medios necesarios para lograr. Y esto pues claramente es muy grave, ¿no? Es muy grave porque detrás de todos estos hechos también se encuentran vinculados paramilitares que en asocio con el DAS se encargaban de ejecutar y de desaparecer a muchos defensores de derechos humanos, a periodistas. Y bueno, la triste historia de Colombia, este es uno de los oscuros capítulos de nuestra triste historia reciente. Sí, Juan. Entonces, empecemos, hablemos, hagamos el ejercicio que normalmente hacemos. Hay una operación fundamental, la Operación Escalera. Es uno de los grandes eventos y más serios en los cuales estuvo también involucrado el DAS. Bueno, uno de los muchos, ¿no? Pero ¿en qué consistía básicamente esta operación? ¿Qué era en el fondo la Operación Escalera? ¿En qué contexto está situada y por qué pudo haber sido motivada? ¿Con qué objetivos? La Operación Escalera se da en el marco de una coyuntura política y jurídica bastante importante en ese momento, y es que ya ha aparecido en el contexto nacional el fenómeno de la parapolítica, es decir, la relación entre algunos políticos que estaban en alguna de las 2 cámaras, o en el Senado o en la Cámara de Representantes, que habían tenido vínculos directos con grupos paramilitares que habían influenciado el desarrollo de su carrera política en términos de elección, de presiones, de financiación. Y esas investigaciones estaban en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Y uno de los actores principales muy actual por estos días en los que hacemos este podcast tiene que ver con el magistrado que en ese momento era magistrado auxiliar Iván Velásquez, hoy en día ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro Urrego, ¿no? El Estado colombiano le pidió perdón al magistrado Iván Velásquez por los seguimientos ilegales efectuados por el DAS entre el 2007 y 2009. Quiero empezar estas palabras reconociendo que el Estado se equivocó y le ofrezco al señor Iván Velásquez Gómez las más sinceras disculpas y el firme compromiso de evitar que casos como este se vuelvan a repetir. Sin que existiera motivo legítimo y legal, entre los años 2007 y 2009, estas actividades fueron organizadas y dirigidas por la directora y los subdirectores de inteligencia y operaciones del extinto DAS, quienes utilizaron los recursos de la entidad a su cargo, avalaron los procedimientos de la agente encargada de su ejecución y recibieron reportes de la información obtenida para luego remitirlos a la Presidencia de la República. Estas acciones son reprochables y desafortunadas para un sistema democrático como el nuestro. El Estado reconoce que estos hechos han producido angustia, miedo y zozobra a Iván Velásquez, a su esposa y a todos sus hijos. ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Uy, píllelo. Uy, ¿se lo pilló? Píllelo, píllelo, píllelo. ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? La Operación Escalera tiene unos protagonistas, Juan. Es motivada sobre todo porque se infiltra a la Corte Suprema, se espían a los magistrados para saber cómo va el desarrollo de un familiar directo, de un primo hermano de Álvaro Uribe Vélez, que es Mario Uribe, el cual finalmente va a ser condenado por este hecho, por la parapolítica, por sus nexos con miembros de la oficina de Envigado. Entonces, digamos que la motivación tiene que ver con una orden directa, y eso lo demuestra y lo señala la investigación de Julián Martínez, una orden directa desde la Presidencia de la República. Y es importante y curioso, y es que esto sucede después del primer escándalo del DAS con Jorge Noguera. Entonces uno ahí puede como básicamente pensar que a pesar de que hubo este escándalo con Jorge Noguera y que pues se retiró del cargo por este escándalo, siguieron e incluso se recrudecieron, por decirlo de algún modo, estos seguimientos, ¿no? Porque esta vez ya estamos hablando de las altas cortes. Entonces ahí hay como algo estructural, no es algo fortuito que de pronto un director desviado, con poca moral, con poca ética, haya decidido hacer estos seguimientos, sino que incluso después de eso, con otro director, en este caso era la directora, ¿no? María del Pilar Hurtado, si no estoy mal, empiece a pasar esto también. Eso devela que ahí no es que sea como manzanas podridas, como muchas veces lo han querido hacer ver, sino que parece como algo estructural. Sí, yo creo que es importante para que lo sepan nuestros oyentes, tiene que ver con algo, Juan. Es grave, además, o sea, entender que después de que se descubren los seguimientos ilegales contra el Cajar, todas las denuncias alrededor y la persecución contra Holman Morris en la Operación Puerto Asís, esto empieza en el 2007. Estamos en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el primero, Rafael Noguera duró 3 años, en el 2006 ya fue insostenible la presencia de él. Álvaro Uribe lo alcanza a nombrar cónsul o embajador en Milán, en Italia. Pero acá en la investigación de Martínez es bien interesante lo siguiente, y es que señala precisamente que esta operación de infiltración a la Corte Suprema de Justicia, que se va a denominar Operación Escalera, empieza en marzo del 2007 y termina en agosto del 2009. Y en medio de estas operaciones, y eso está documentado, están presentes 4 directores del DAS. El primero, Andrés Peñate, del cual ya hemos hablado en episodios anteriores. María del Pilar Hurtado, que va a terminar pidiendo asilo político en Panamá y Martinelli se lo va a dar, y después va a retornar extraditada a Colombia. Joaquín Polo Montalvo y Felipe Muñoz Gómez. Ellos son los 4 directores en la última parte de este escándalo, la Operación Escalera. La más renombrada y la más, digamos, de la que el país tiene más memoria es María del Pilar Hurtado, ¿no? Por toda la implicación que tuvo su vida del país, la información que tiene. Entonces, estos 4 directores, Juan, son fundamentales en esta operación porque pues tuvieron conocimiento igual. O sea, esto también corrobora un poco
poco de que había una estrategia, que esto era sistemático y que cada una de las personas que estuvieron en la dirección del DAS, y el DAS, volvemos a recordar que tenía orden directa desde la presidencia, siempre instrucción directa, pues estaban enterados de estas circunstancias. No era un hecho fortuito en ningún momento, ¿no? Si pilla, perrito. Píllelo, píllelo. Sí, no, y es que también generalmente esos organismos pues tienen una estructura bien definida de mando, entonces como lo resaltas muy bien y como los investigadores como Julián lo resaltan, está íntimamente conectada pues con el gobierno de turno. Entonces, claro, las decisiones que se tomaran en las direcciones del DAS estaban vinculadas precisamente pues con orientaciones políticas del gobierno de turno. Y es muy diciente esto es muy diciente. Recuerdo en este momento, Hernán, también que con respecto a lo que hablamos en el episodio anterior, el papel de José Miguel Narváez en todo este asunto es fundamental, ¿no? Porque es un ideólogo importante y muchos de los que están involucrados en todo este proceso mencionan que José Miguel Narváez determinó en gran parte ideológicamente la postura del DAS. Bueno, aunque eso ya venía desde hace mucho tiempo, pero él fue un punto de inflexión porque es un intelectual que está al servicio de esta entidad de inteligencia. Pero bueno, volviendo un poco más a este tema de la Operación Escalera, me gustaría, Hernán, que nos comentaras quiénes fueron los protagonistas de la operación. Bueno, Juan, yo creo que acá hay un hecho central y fundamental que hay que entender y comprender para dimensionar también la gravedad, los recursos empleados para tratar de llegar hasta a una instancia tan importante como las decisiones que se tomaban en una corte, ¿no? Porque se infiltraron finalmente las oficinas. Entonces, acá hay unos personajes que están consignados en la investigación. Creo que la primera y muy famosa por varios informes que hizo Noticias 1 en su momento y porque fue protagonista de las principales portadas fue Alba Luz Flores Helves, llamada la Mata-Hari o Samantha, o con el número, la identificación Y66. ¿Por qué digo que ella es la principal protagonista? Porque prácticamente que ella es la que desarrolla hasta las ideas centrales para finalmente poner en operación el modus operandi a través del cual se espiaron las conversaciones de los magistrados dentro de la sala, se hicieron seguimientos a expedientes que fueron sacados ilegalmente, fotocopiados, llevados al DAS para saber en qué iban las investigaciones de representantes y senadores cercanos a la derecha y al paramilitarismo en su momento. ¿Quién es Alba Luz Flores Helves? Ella era una estudiante de psicología de la Universidad Católica de Colombia, quien era empleada del DAS y estaba bajo las órdenes del jefe de Fuentes Humanas, un personaje muy importante que hemos mencionado, que es William Gabriel Romero, que era el jefe de Fuentes Humanas, que le da órdenes directas a la Mata-Hari, y ahí hay una estructura, toda una estructura que se va desarrollando, porque en sus deseos de ascender dentro de la organización, dentro del DAS, esta mujer fue capaz de hacer varias cosas. Llama la atención, y es algo que señala la investigación de Julián Martínez, cómo hubo una especie de chequera blanca para movilizar la información, para pagar a las Fuentes Humanas. Se habla de cerca de 7.500 millones de pesos, y ahí llama la atención, por ejemplo, que el DAS le termina pagando una operación de aumento de busto a Alba Luz Flores Helves para que sea más llamativa y pueda, digamos, seducir, atrapar a posibles fuentes de información. Evidentemente estamos refiriéndonos a los hombres. Ella se disfrazó de habitante de calle, montó un puesto de OmniLife al lado de la Corte Suprema para hacer los primeros seguimientos, mirar quiénes eran los escoltas, y en esas circunstancias ella recuerda, y para llegar de un exnovio que tuvo, una expareja, que es Julián Laverne, que es jefe de seguridad del Congreso en ese momento, y ella, aprovechándose de sus atributos, pero también a partir de un chantaje emocional y de revivir otra vez esa relación, termina diciendo y haciéndole ver a Laverde que ella pues tiene un trabajo y que es un trabajo que está en riesgo si no consigue una información, que además dice, el argumento es que la presidencia necesita recolectar información sobre la Corte por un tema de seguridad nacional, y esto se lo dice casi que a todos sus futuros informantes. Entonces los voy a nombrar para no alargar esta historia. Está
su exnovio, que es Julián Laverde, que le ayuda a conseguir una fuente que se llama José David García, que es intendente escolta del magistrado Iván Velásquez, que, como había mencionado, ella aparecía en los archivos del DAS, era reconocida como la Y66. José David García va a ser el Y66-1. Manuel Pinzón, que va a ser conductor también de Iván Velásquez, es el Y66-2. Entonces hay una operación ahí. Esto también en concordancia con los pagos que se hacen, porque se les paga por la información que traen. Acá hay que destacar algo, Juan, y para los oyentes, y es que el conductor termina siendo un tipo muy osado para sacar información de la corte, además con un atenuante, y es que necesitaba dinero y se aprovechan de esto, ¿sí? De su situación económica. Tenía 7 hijos en 2 matrimonios, entonces pues esa necesidad también saca expedientes de la parapolítica que son fotocopiados, da cuenta de las conversaciones que tiene el ex magistrado Iván Velásquez, de lo que se habla en los pasillos. Este fue de los que más, dice la Matajari, que aportó por lo menos el 83% de la información que era llevada a William Gabriel Romero y después a María del Pilar Hurtado. Y María del Pilar Hurtado se la daba al 1. El 1 era Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Lo llamaban así. Es que el número 1 está conforme, y le enviaba felicitaciones a la Matajari. Y bueno, esto lo enuncia también en su momento mucho Daniel Coronel, ¿no? Pero yo tengo una duda ahí, Hernán, una pregunta. Cuéntame. Sí, señor. Ellos, bueno, se mencionan el 1, ¿sí? Pero realmente, o sea, uno podría, claro, conectar, hilar todo y decir, claro, es Uribe. Pero en las investigaciones que hicieron y en las entrevistas que le hacen a los involucrados, ¿ellos confiesan quién es el 1? ¿O simplemente, obviamente, uno lo infiere? No, es como una inferencia que se hace, ¿no? Ok. Y porque hay unos informes de inteligencia por parte de William Romero donde se da cuenta de las felicitaciones de María del Pilar Hurtado y su comunicación de que el número 1 estaba muy feliz por los resultados, pero pues obviamente eso es totalmente ambiguo. Como no está el nombre propio, entonces es muy difícil de cuestionar ese tipo de elementos, ¿no? Para formarnos un juicio sobre si realmente era Álvaro Uribe Vélez. Pero voy a leer un apartado que está por acá. Abro comillas. Las revelaciones de los subalternos de María del Pilar Hurtado en el DAS fueron más allá. En un documento aportado por el subdirector de Fuentes Humanas, William Romero, rotulado como extensión de felicitaciones, se lee que en mayo de 2008 la directora del DAS le hizo saber a él y al director de inteligencia, Fernando Tavares, que el número 1, refiriéndose al presidente Álvaro Uribe, señala Julián Martínez, conoció los insumos entregados por ella y que le habían gustado. Por lo tanto, ella nos felicitaba por esa actividad y que extendiera felicitación a quienes adelantan la gestión y que se mantuvieran el apoyo económico a las fuentes humanas para mantenerlas motivadas. Entonces, ahí está ese informe donde dice el número 1 y pues se concluye tácitamente que ese número 1 puede ser o es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sobre todo porque las órdenes que se filtraron, que se dieron a través de María del Pilar Hurtado y el interés en algún momento, y eso está demostrado a través sobre todo de los testimonios de las personas que fueron capturadas, era el afán de conseguir el proceso en contra de Mario Uribe, que no lo logran porque Mario Uribe en su momento renuncia como senador y la investigación pasa a la fiscalía. Entonces no lo pudo lograr en ese caso el conductor del magistrado Iván Velásquez, que fue el que más aportó. Es que robaba expedientes, informaba sobre posibles capturas, dio números telefónicos de los magistrados, ¿sí? Entonces fue algo en esa dimensión, ¿no? Claro, y esto es interesante porque la inteligencia sabe lo que hace, y esta forma de hablar en código, esta forma de comunicar la información de manera encriptada, es un mecanismo de defensa precisamente para que no se sepa nunca explícitamente a quién se está refiriendo, que eso quede en las tinieblas, que eso quede como en un área gris y que las investigaciones a la hora de la verdad cuando se realicen pues no puedan llegar a ningún destino. También yo recuerdo, Hernán, que hubo un episodio de ese momento, y es que se descubrieron unos micrófonos en una de las salas o en una de las oficinas, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue esa cosa? Antes de la respuesta, una pausa.
Queremos agradecerles una vez más por pillar con nosotros, por seguirnos. En este episodio agradecemos el apoyo de Cristian Franco desde la ciudad de Bogotá. Se ha convertido en un patrocinador de este proyecto. Y a todos nuestros escuchas que pillan nuestros episodios y quieren aportar a este proyecto de difusión de la historia reciente y lejana del país, los invitamos a que nos apoyen a través de Patreon, David Plata o Neki, en nuestro perfil de Instagram @cipilla_podcast. En las historias podrá conocer cómo aportar a nuestro trabajo. Muchas gracias por estar ahí, por pillar y por apoyar este proyecto. ¿Sí pilla? Oiga, eso es fundamental, Juan. A propósito de esas felicitaciones que acabamos de nombrar, donde el número 1 hacía toda esa extensión de felicitaciones, es por un hecho, y es que la Mata Hari, en su afán por conseguir información, en seguir con esa estructura, mire usted, primero su exnovio Julián Laverde, ¿sí? Después José David García, que fue intendente, después Manuel Pinzón, alias Mario, que es ese personaje que consiguió tanta información, y por último, en ese afán de que le estaban pidiendo, necesitamos saber qué están diciendo los magistrados sobre los procesos que se llevan adelante en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se contacta con alias Mario, que le dice que puede ser que una persona les ayude, y es una de las empleadas que, a propósito, llevaba como 18 años trabajando como ayudante de los servicios generales, de los tintos, ¿sí? 18 años. Esta persona es contactada, se llama Janet Maldonado, y va a tener, digamos, la denominación de Y663, ser como la tercera fuente humana que está, y ya va a estar dentro de la corte totalmente. Ella presencia las conversaciones de los magistrados, y al principio es un trabajo bastante infructuoso, también con una componente económica donde se le ilusiona como ella, pues sus hijos, su esposo, entonces la ayuda económica que se le da al inicio, pero la información no es tan importante, porque esta señora Janet Maldonado, cuando va a darle los informes a la Mata Hari, es como de cosas que se acuerda, no es muy puntual. Entonces ahí es donde la Mata Hari consigue una revista donde está fotografiada, hay fotos de las oficinas de los magistrados, de las salas donde debaten, y se le ocurre que pueden llevar un micrófono. En este caso pide autorización para entregarle a Janet Maldonado, la empleada de la corte, un magnetófono que graba audio en archivo WMA, y terminan espiando no solamente a Iván Velásquez, sino a Yesid Ramírez Bastidas. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesid Ramírez, que tanto mal le ha hecho a Colombia. Y a César Julio Valencia, que después va a tener un litigio jurídico con Álvaro Uribe, el cual va a ganar. Y logran ubicar esta grabadora en el atril de la sala donde llevan a cabo sus discusiones sobre los procesos los magistrados de la Corte Suprema. Y Juan, y este es un dato pues también importante que hay que pillar, duró 13 meses esta grabadora llevando información del DAS a la Casa de Nariño. Desde el marzo del 2008 a abril del 2009, 23 magistrados, además de los demás funcionarios, fueron chuzados, espiados, donde se llevaban estas grabaciones al DAS, en el DAS se transcribían y se mandaban los informes a la Casa de Nariño. Además, por ahí también fueron víctimas Piedad Córdoba, Daniel Coronel y Gustavo Petro, cuando tenían que ir a las audiencias en contraste con los magistrados. Bueno, entonces, que recordemos, fueron declarados enemigos de la seguridad democrática, ¿no? Estos tres personajes y otros tantos, pero en este escándalo de la Operación Escalera es fundamental eso, mirar cómo esta Mata Hari fue poco a poco infiltrándose, haciendo amiga del intendente, el escolta, el conductor, de la empleada, y pues finalmente logra tener acceso a información muy importante y valiosa en su momento, que no debía ser de conocimiento de la Presidencia de la República. Increíble, esto es increíble, es toda una película de espías al mejor estilo de Hollywood realmente. Vale decir también que tristemente muchas veces pues estas personas se aprovechan de la situación, en este caso por ejemplo de la persona que pues hacía el aseo en el lugar, seguramente una persona con una situación económica muy modesta, y la ilusionan con un montón de, como de propuestas que involucran pues ciertas cantidades de dinero que podrían mejorar sus condiciones materiales de vida, y que finalmente terminan induciéndola a cometer este tipo de delitos que quizás esa misma persona dentro de su conocimiento de leyes ni siquiera sabían que era un delito, y finalmente son las personas que terminan pagando los platos rotos. Muchas veces pasa, ¿no? De hecho, Julián Martínez señala precisamente eso, que
Julián Laverde, que es el exnovio, que era jefe de seguridad del Congreso en ese momento, solamente estaba actuando en consecuencia de ayudarla a ella para que no perdiera su trabajo, pero nunca bajo la premisa de que él conscientemente estuviera actuando en un ilícito, en una actividad de espionaje. Lo mismo pasa con José David García, o sea, el argumento con el que ella siempre acudía a estas personas es que la presidencia necesita información vital que tiene que ver con problemas de seguridad nacional, con un asunto de seguridad nacional. Pues claro, estas personas en medio de esto y viendo la oportunidad económica y de aportar información, entonces ahí también queda en cuestión precisamente eso, ¿no? Esa forma, ese modus operandi que pues finalmente fue bastante efectivo, ¿no? Sí, ¿no? Y vemos claramente pues la malicia con la que actuó Aldaz, porque esto básicamente podríamos decir que se encuadra dentro de una de las herramientas de la guerra psicológica, porque precisamente digamos que la guerra psicológica integra técnicas para generar efectos psicológicos en los blancos. Claramente acá hay una manipulación psicológica evidente y muchas veces esa manipulación es muy, muy efectiva para poder generar ciertos comportamientos en los blancos que le permiten al organismo hacer que ellos hagan lo que el organismo quiere. Muchas veces hasta inconscientemente. Eso es una cosa, digamos, que hay que resaltar. Y bueno, finalmente, Hernán, no sé si antes de ir cerrando con el episodio nos quieras comentar algo. Pues yo quisiera comentar finalmente, Juan, el nivel de corrupción que también existió en esto, ¿no? También determina la investigación de Julián Martínez como la Matajari y William Gabriel Romero terminaron apropiándose de dineros que eran para estas fuentes humanas, que tenían un presupuesto, mejor dicho, amplio, porque después se les preguntó a Manuel Pinzón alias Mario, a José David García, a la misma Janet Maldonado cuánta plata recibieron y no correspondía con los recibos registrados donde, no sé, se hablaba que a alias Mario se le han dado 52 millones de pesos y él dice, a mí solo me dieron 4 millones de pesos. Entonces también hay una oportunidad en la que se enriquecieron estas dos personas desviando estos dineros, haciendo recibos que no correspondían con lo que realmente le daban a estas personas, y hay una investigación en su momento del tiempo donde esto también se destaca, porque además están los recibos como pruebas también hallados en esas carpetas, ¿no? El título del artículo es Gastos reservados, capítulo pendiente en las chuzadas, y es que también pues finalmente sirvió para una fuga de dinero bastante importante. Señalando dos hechos, ¿no? Entre 2008 y 2010 se invirtieron 7.467 millones de pesos en operaciones de seguimientos ilegales, y sobre todo durante la época de María del Pilar Hurtado se destinaron 4.727 millones para estas actividades que se adelantaron en la Corte Suprema. No, y es muy retorcido, ¿no? Es como una especie de delito dentro de un delito, como que, bueno, yo tengo una plata para darle a una persona para que realice un ilícito, pero estoy robando, no le estoy dando la plata completa, sino que también me quedo con un pedazo. Es algo muy retorcido, y esto nos lleva también a preguntarnos, bueno, ¿y esa plata de dónde sale, no? Porque esto uno también se podría preguntar, ¿toda esa plata de dónde sale? ¿Será que la sacan de los contribuyentes? ¿Será que la sacan de pronto de alianzas que tengan con otras entidades internacionales? Sí, pero yo creo que, Juan, en ese sentido es claro, y creo que en algunos apartados del libro, bueno, por lo menos me parece a mí, pues uno termina concluyendo que lo terrible es cómo se utiliza una entidad del Estado, un servicio de inteligencia que debe tener otras razones para perseguir, no sé, a terroristas, a integrantes de las guerrillas, de los paramilitares. Esos recursos que deben ser para la protección de los bienes comunes, de la institucionalidad, de la seguridad nacional, terminan siendo utilizados de forma ilegal para, ya lo hemos dicho muchas veces, perseguir periodistas, contradictores políticos, defensores de derechos humanos, ¿sí? Pero es con dineros del Estado, porque es que el DAS es financiado finalmente con dineros del Estado. Ahora, de lo que sí no hay certeza, Juan, es por qué tanto dinero estaba en esa parte del DAS, dentro del organigrama, dentro de la estructura, por qué tenía tanta carta blanca, tantos cheques abiertos, los subdirectores y pues estos personajes como William Romero, o en su momento el entrañable amigo de Jorge Noguera, Rafael García, el jefe de sistemas, ¿no? Como estas personas que ahí estaban los paramilitares, sí, no financiando, los paramilitares actuaban, les llegaba la información, claro, le daban dinero, seguramente, le dieron a Noguera, le dieron a Rafael García, ¿sí? Pues cuando pasó toda esta cosa con el profesor
profesor Alfredo Correa Andrés, pues ellos fueron los que financiaron eso, pero no el DAS. ¿Cómo se utiliza una estructura, un organismo que es del Estado para cuestiones que no son el objetivo? ¿Sí? Eso es lo que siempre ha quedado ahí. Para mí no es entredicho, para mí claramente se demuestra que gente, por lo menos en la presidencia, en la Casa de Nariño, sabía de todo este tipo de actuaciones y las promovía, ¿no? No, claro, y es que el secretario sí lo condenaron, ¿no? A Gustavo Moreno lo condenaron, sí. Sí, y era el secretario de presidencia, entonces, claro. Sí, es que son cosas que uno dice, ¿cómo puede ser posible que no? Pero Sí, bueno. sí. Y ese es el episodio llamado Operación Escalera y el modo en el que se desarrolló y el modo en el que hoy en día pues tenemos varias figuras de la actualidad que pues están presentes en la política nacional o en el periodismo, ¿sí? Entonces ahí está esta parte de esta historia, ¿no? Muy interesante, muy escabroso también. Y bueno, repetir que esto solo es la punta del iceberg realmente. Hay muchos más testimonios, hay mucha más información que se puede consultar y bueno, y mucha otra información que nunca sabremos porque fue destruida completamente. Pero bueno, esperamos aquí que esto haya sido pues una fuente de motivación para que las personas que nos escuchan pues puedan por su cuenta también indagar sobre estos temas a más profundidad. Sí, yo creo que lo que hemos hecho, que también es investigar, porque leemos el libro de Julián Martínez, acudimos a la Comisión de la Verdad, buscamos en la prensa, en el registro de medios, pues finalmente es para darle la oportunidad a la persona que se acerca a este podcast de que se entere de los elementos centrales alrededor de estas investigaciones, sobre todo el libro de Julián Martínez, que ha sido el eje fundamental de estos 3 episodios, y digamos de entender cómo sí hay una configuración de delitos que han quedado en la impunidad, donde han pagado pocos, y de la gravedad, ¿sí? Que supone entender que un presidente o la presidencia o la Casa de Nariño estuvo en función de perseguir, de desprestigiar, y pues finalmente creo que al día de hoy Álvaro Uribe Vélez pues ha salido indemne de todo esto, no ha pasado nada, tiene la investigación por compra de testigos ahí en la corte, bueno, con la fiscalía amiga. Y acudiendo un poco, Juan, al final de los directores del DAS, pues creo que los más recordados siempre van a ser Jorge Noguera, que terminó condenado, y María del Pilar Hurtado, que al día de hoy está pagando cárcel, ¿no? Como directos responsables, y que en su momento se señaló por parte del abogado de Jorge Noguera como un abandono de parte de ese respaldo político que fue Álvaro Uribe Vélez en su momento, ¿no? Hay una entrevista, o hay varias, ¿no? Y la expresión "el buen muchacho" Uribe la empieza a utilizar con Jorge Noguera, ¿no? Sí, diciendo que había una persecución en contra, pero finalmente es acusado y es condenado, sobre todo por el asesinato de Alfredo Correa Andrés y su asociación con Jorge 40. Y con Álvaro Popo Castro también, que era el hermano de Jorge 40, y todas las cosas delictivas que se hicieron en su momento. Bueno, Hernán, no, esto nos deja muy pensativos. Bueno, también es como una esfera de la realidad que está oculta para la mayoría de las personas, incluyéndonos, ¿no? Pero también cuando uno como que destapa la olla, se da cuenta de que hay una complejidad inmensa detrás, que hay un montón de jugadas, que hay un montón de actores detrás de todos estos hechos y que ostentan también mucho poder, ¿no? Mucho poder, y eso también es algo que lo puede poner a pensar a uno. ¿Cómo realmente el Estado profundo está configurado? Sí, Juan. Entonces, pues esperamos que pues los oyentes finalmente pues tengan una referencia, por lo menos en términos de esta investigación periodística en un marco histórico. Hemos tratado, pues, más allá de volver a contar los hechos, pues de ponerlos en conocimiento, que es uno de los objetivos de este podcast. Y yo quisiera terminar diciendo que este es un ejemplo de cómo no se debería aceptar que se gobierne un país, ¿sí? Porque creo que finalmente la dimensión de este tipo de hechos va acrecentándose esa medida que va pasando el tiempo, ¿no? De las implicaciones que hay respecto a esto, ¿no? Entonces uno termina concluyendo que es grave, ¿no? O sea, que un personaje como Álvaro Uribe Vélez esté en estos momentos en la situación en la que está, digamos que llama mucho la atención, porque creo que hay pruebas contundentes y fundamentales, seguramente ya no ante los ámbitos judiciales, pero sí por lo menos para condenarlo en términos de opinión sobre esos hechos que creo que son turbios en el desarrollo de su ejercicio como presidente durante 8 años además, ¿no?
Sí. Vamos a esperar qué sucede, ¿no? La historia, esperemos que devele en un futuro no muy lejano realmente todos estos entramados y lo hagan público. Este es un buen primer paso, este texto de Julián Martínez es un buen primer paso hacia ese esclarecimiento y también la Comisión de la Verdad ha hecho un trabajo muy importante en la investigación y esclarecimiento para la no repetición de estos hechos. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, Juan, muchas gracias por acompañarnos en esta misión. La próxima emisión, ¿de qué hablaremos, Juan? Gracias, Hernán, muchas gracias. Bueno, la próxima emisión hablaremos de la Operación Europa, donde el DAS expande sus tentáculos a nivel internacional. Concretamente, manda espías pues a los países europeos para hacer seguimiento de las personas que estaban exiliadas y para hacer seguimiento de ONGs internacionales que defendían los derechos humanos en Colombia. Entonces, bueno, muchas gracias a nuestros escuchas, a nuestros oyentes por llegar hasta este punto y nos vemos en la próxima emisión de Cipilla. Listo, Juan, les damos gracias por llegar hasta este punto, por tener la paciencia. Recuerden que tenemos redes sociales, nos pueden escribir para sus sugerencias, para sus comentarios. Síganos en Instagram, en Twitter, en @cipillapodcast y nos vemos en esa próxima entrega. Gracias, chao.